Esta es una demostración de cómo obtener análisis de clúster con el estadística. Vamos a estadísticos, técnicas exploratorias multivariadas y clúster análisis. Aquí tenemos las tres estrategias de clúster análisis, ya sea por árbol de decisión, el joining, el k-mean clustering y two-way joining. Vamos a ver las tres. Primero vamos a ver el análisis de clúster de jerarquización bajo el supuesto de exploración de los datos, donde vamos a buscar particularmente una taxonomía entre las variables involucradas en nuestro trabajo. Damos OK, seleccionamos las variables y después vamos a revisar la entrada de los datos, que puede ser los datos crudos o una matriz de distancias que hayamos construido previamente. La agrupación, el amalgamiento, ¿cómo lo vamos a hacer? Si es por columnas o es por casos. Pueden usar las dos cosas. Las ligas, ¿qué estrategia de ligas vamos a usar? Y aquí hay varias. Liga simple, liga completa, el promedio de los pares de grupos no ponderados, los ponderados, el método no ponderado del centroide, el método ponderado del centroide a través de la mediana y el método del WAP. Seleccionamos uno y después seleccionamos cómo se va a medir las distancias entre los objetos. Y estos pueden ser distancias euclidianas al cuadrado, el city block o distancias de Manhattan, distancias métricas, distancias Chebyshev, distancias de poder, porcentaje de discriminación y 1 menos la R de Pearson. Seleccionamos de acuerdo a nuestro propósito de investigación la que más nos convenga. Aquí vamos a repasar una ventana de Quick, que nada más es para seleccionar variables, y el de avanzados. Acá a la derecha abajo tenemos el método de borrado de los datos perdidos, Missing Data Deletion, se borran por caseways o sustituimos las medias en casos ausentes. Damos OK y tenemos aquí el panel donde ya se hizo el cómputo, el número de variables, el número de casos en el tratamiento, las variables del árbol de decisión, las variables del clúster, joining, cómo se borró, la regla del clúster y la medida de las distancias. Aquí ya tenemos, para obtener los resultados, le vamos a pedir una gráfica de jerarquización, pero la vamos a pedir en formato en porcentaje y la vamos a pedir de las dos maneras, una horizontal y otra vertical. Ahí tenemos ya el análisis de clúster por variables. Ahí vemos cómo se agrupan según las estrategias que usamos de amalgamiento del método de Wars y en la medida de las distancias de 1 menos R Pearson. Asimismo también podemos poner también los datos, una tabla con sus distancias y los objetos. También podemos poner la gráfica de clúster en cada uno de los pasos que se computaron. Así podemos sacar también la medida de las distancias y las distancias entre los objetos, y podemos ver también la estadística descriptiva, la media de desviación estándar de nuestras variables. Y podemos grabar la matriz de las distancias. Regresamos para ver el método de análisis de clúster, pero en este caso el de
K-medias, la agrupación por K-medias. Esto es para una estrategia de confirmación. Cuando tenemos alguna hipótesis de que nuestras variables se pueden agrupar en una X cantidad de racimos o de grupos. Estamos aquí en Quick, podemos ver avanzados, seleccionamos las variables. Podemos usar el clúster por variables o por casos también, por sujetos. Vamos a suponer que nuestra hipótesis es que hay 4 agrupaciones. Y el número de intentos para la ecuación, las iteraciones, la ponemos por default en 6. Aquí tenemos cómo se inician los centros de los clústeres, ya que así trabaja esta estrategia. Y ahí lo dejamos por default. Vemos el Missing Data Deletion. En CaseWiz damos OK. Y aquí ya tenemos los resultados, el summary, las distancias entre los objetos. Y aquí tenemos ya por clúster, por sujeto, donde cayó cada uno de ellos. Tenemos también el análisis de varianza por caso, gráfica de medias, nos puede dar mucha información de los cuatro grupos, y después ya cada una de las estadísticos descriptivos por clúster, las distancias por cada clúster y sus miembros, y salvar o guardar las distancias. Esto es una estrategia de análisis de clúster para K medias o X cantidad de medias. Posteriormente viene una estrategia interesante que se llama two-way joining, o juntar por dos vías. Esto es, como vimos ahorita, que se pueden sacar los datos de las agrupaciones, de los clústeres, ya sea por variables y ya sea también por sujetos. Lo que hace esta estrategia es sacar las dos. Esto nos permite conocer las agrupaciones y qué sujetos están en esas agrupaciones en forma particular. Damos OK, damos variables, y aquí en el valor del umbral lo dejamos calculado por los datos a la mitad de la desviación estándar que tengan esos datos, o en su caso podemos definirla nosotros como usuarios. Le damos, también tenemos la ventana de Quick, la pestaña, y también tenemos cómo trata los valores perdidos en nuestra base de datos. Damos OK, calcula, y ya tenemos aquí el resumen, que básicamente es una gráfica en colores, donde los colores más oscuros son los que están más unidos. Entonces tenemos los sujetos y tenemos las variables. Entonces hay sujetos que cargan particularmente en algunas de las agrupaciones que se hicieron con las variables que estamos examinando. Así también tenemos la estadística descriptiva por casos, la descriptiva por variables y una matriz reordenada de datos. Bien, aquí tenemos los resultados de las tres estrategias del análisis de clúster, el árbol de agrupaciones, cluster, joining cluster, el K-means clustering y two-way joining. Esto fue estrategias de análisis de clúster, conglomerados o de racimos.